Hola, amigos y amigas del proyecto mateverso.com. Mi nombre es chus.rock y hoy les presentamos método de variación de parámetros. Estudiaremos el método de variación de parámetros para resolver ecuaciones diferenciales de la forma A2 y2' más A1 y' más A0y igual a f de x. Los pasos para encontrar la solución particular serían los siguientes. Paso 1. Resolvemos la ecuación complementaria. A2 y2' más A1 y' más A0y igual a 0, con lo que obtenemos la solución complementaria a y1 más b y2. Para el paso 2, supongamos que la solución general es y igual a y1 más b y2 con a, una función en términos de x, y b, una función también en términos de x. Entonces, sustituyendo, tenemos y' sería igual a, como a es una función en términos de x y b también, entonces cuando derivamos se aplica la regla de la cadena. Entonces tenemos a' por y1 más a por y1' más b por b' por y2 más b por y2'. Aquí haremos el supuesto de que a' y1 más b' y2 es igual a 0. A esta ecuación la llamaremos ecuación 1. Entonces, y' sería a por y1' más b por y2'. Calculando la segunda derivada, tenemos a' por y1' más a por y1'2' más b' por y2' más b y2', y sustituimos. En la ecuación diferencial entonces tenemos a2 que multiplica a y1' más a y1'2' y1'2' más b' y2' más b y2', más a1 que multiplicaría a y1' más b y2' más a0 que multiplicaría a y1 más b y2, y esto es igual a f de x.
Reescribiendo podemos expresar esta ecuación como A multiplicado por A2 Y1 2' más A1 Y1' más A0 Y1 más B multiplicado por A2 Y2 2' más A1 Y2' más A0 Y2 más A2 multiplicado por A' Y1' más A2 multiplicado por B' Y2' igual a f de x. Como esta ecuación es la solución del problema complementario, sabemos que estas dos expresiones deben ser igual a 0. De donde tenemos la ecuación A2 A' Y1' más A2 B' Y2' igual a f de x. A esta ecuación la llamaremos ecuación 2. Entonces, de las ecuaciones 1 y 2 tenemos el sistema A' Y1 más B' Y2 igual a 0 y A' Y1' más B' Y2' igual a f de x entre A2. En forma matricial, tenemos Y1, Y2, Y1', Y2' multiplicado por el vector A', B' igual a el vector 0 f de x entre A2. El paso 3. Resolvemos la matriz Y1, Y2, Y1', Y2' multiplicado por A', B' igual a 0 y f de x entre A2. Como es una matriz 2 por 2, la podemos resolver usando regla de Cramer. Entonces, el determinante de la matriz Y1, Y2, Y1', Y2' sería igual a Y1, Y2' menos Y2 por Y1', que esto es igual al gronskiano de Y1 y Y2. Entonces, para calcular A', sustituimos el vector del lado derecho
en la primera columna de la matriz y calculamos el determinante. Entonces tenemos 0 f de x entre a2 por, y al otro lado y2, y2'. De acá tenemos, calculando el determinante, que es menos y2 por f de x entre a2. Entonces, a' sería igual a menos y2 por f de x dividido entre a2 por el Gronskiano. Y de aquí tendríamos entonces que a como función de x sería igual a menos la integral de y2 por f de x entre a2 del Gronskiano de x más una constante de integración. Y para calcular b', tendríamos, sustituyendo el vector del lado derecho por el segundo vector de la matriz, tendríamos y1, 0 y f de x entre a2, que sería igual a y1 por f de x entre a2. Entonces, b' sería igual a y1 f de x entre a2 dividido por el Gronskiano, de donde tendríamos que b en función de x sería igual a la integral de y1 por f de x entre a2 por el Gronskiano de x más una constante de integración b. Finalmente, paso 4, tendríamos que la solución general es y igual a que era menos 1 sobre a2 la integral de y2 f de x entre el Gronskiano de x más una constante a por y1, y bx, que sería 1 sobre a2 por la integral de y1 f de x entre el Gronskiano de x más una constante de integración b por y2. Si les gustó este video, no se olviden de apoyar este proyecto. Déjenos un like, compartan con sus amigos y suscríbanse a mateverso.com para más contenido sobre ciencias y matemática.